Buenas noches, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy, como ya les comentaba al inicio, vamos a desarrollar este tema sobre el sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, el mismo que estará a cargo de nuestro ponente, el ingeniero Antonio Gadea Uribe. Bien, estimados participantes, también para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean dar sus preguntas también lo pueden formularlo a través del chat o también pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados participantes, las preguntas se deben formular de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar en esta sesión. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados a través de esta plataforma Zoom y a todos nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de Andrés. Bien, estimado ingeniero, con ello le doy el pase para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Suri. A ver, voy a compartir mi materia. ¿Me confirman si se está viendo en la diapositiva? Sí, se visualiza perfectamente, Ya, ingeniero. ya. Gracias, gracias, gracias. A ver, entonces, muy buenas noches con todos ustedes. Como mencionaba Suri, mi nombre es Antonio Badea y voy a estar a cargo de estas 2 horas que vamos a compartir y a conversar. Espero, o sea, pero como mencionó Suri, lo ideal es que puedan abrir micrófonos mucho mejor si puedo ver con quién estoy conversando, eh, porque van a pasar más rápido estas 2 horas, vamos a poder aprender más, vamos a poder conocer o recordar, no sé, de acuerdo a lo que ustedes ya sepan de manera previa respecto a los sistemas de gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos, ¿no? O calidad e inocuidad alimentaria. Eh, Voy a, vamos a hablar de estos temas desde la parte básica, elemental, la terminología, términos y definiciones para poder entender de qué estamos hablando, si es que hay alguien todavía que no conoce bien de a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y vamos a ir adentrando poco a poco, conociendo ya en qué consiste, de qué trata, cuál es el objetivo, para qué sirve un sistema de gestión, adentrarnos un poco más a cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando, cuál es la necesidad que tendríamos nosotros, perdón, de implementar, de desarrollar o mantener un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en nuestras organizaciones. Entiendo, por lo que hemos visto en otras oportunidades, de que la mayoría de los acá asistentes de alguna forma están relacionados con lo que es de elaboración de alimentos, preparación de alimentos, tal vez para abastecer al Estado, como proveedores del Estado, o tal vez privados, y en ese marco se desarrollan y quieren un poco familiarizarse en ese tema. Así que hemos derivado o diseñado nuestro material un poco más abocado a lo que es justamente inocuidad alimentaria, ¿no? Conocer de qué se trata, un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, qué lo contiene, cuáles son las partes importantes. En 2 horas, como se imaginará, es muy difícil poder hablar a nivel de detalle de lo que es un sistema de gestión, pero sobre todo quiero que conozcamos las partes más importantes de esto, ¿no? Y que podamos reconocer a un sistema de gestión de inocuidad alimentaria y las partes que esto lo contiene como un elemento importante justamente para lograr y asegurar la inocuidad del alimento. Y si es que todavía no sabemos a qué nos referimos exactamente con inocuidad alimentaria, es uno de los términos y definiciones que vamos a desarrollar a continuación. Como le mencionaba, vamos a conocer un poquito más de terminología, qué cosa es sistema de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, algunos ejemplos también para ir conociéndolo, cómo ha evolucionado justamente el tema de calidad como concepto inicial, tal vez en un momento, y en el desarrollo hasta poder hablar
de lo que vamos a conversar, ¿no? De un sistema de gestión, algo más elaborado, de algo que tal vez está en un principio como ni siquiera algo manejado, un concepto muy etéreo que era calidad, hasta algo ya más elaborado y el proceso documentado, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de los esquemas GFCI, como dentro de lo que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Si es que no saben qué es un GFCI, les voy a explicar más o menos en qué consiste ese tipo de organización, de qué se ha encargado este tipo de organización o de organismo y qué ha permitido lograr también con los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Y vamos a conocer así a grandes rasgos los componentes de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Eh, cómo se componen y cuál es el papel, desenvolvimiento, objetivo de cada uno de ellos. Si es que hay preguntas, como les mencionó Suri, lo ideal es que me lo puedan manifestar a través del micrófono. Creo, no sé si tienen el micrófono abierto, entiendo que sí. Ahí nomás me interrumpen en el momento que se les presente la duda o quieran comentar algo. Me confirma, me salió un aviso de que necesitaba reactivar el audio. Si es que por ahí tengo problemas con el audio, no se escucha, por favor me avisan. Sí, se lo escucha perfectamente, Sí, ingeniero. por ahí Sí, me sí. dicen que tengo tercer volumen. A ver. Ya. Entonces, vamos a hablar desde los conceptos iniciales. ¿Qué cosa es un sistema de gestión alimentaria? ¿Qué cosa es un sistema de gestión? Todavía no vamos a hablar del tema alimentario. ¿Qué es un sistema de gestión como tal? Basándonos, obviamente, sin conceptos, por ejemplo, en este caso, de la ISO 9000, una norma que establece términos y definiciones de la familia de la ISO 9000 y la versión 2015, donde vamos a encontrar, ya como para ir entrando a ese tema, una serie de definiciones, de conceptos, de desarrollo de esas definiciones, que es necesario, si es que vamos a estar involucrados en el tema, que las conozcamos también, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Como sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización interrelacionados, ¿sí? Pensemos en una empresa cualquiera, donde van a haber procesos u áreas, ¿sí? Un responsable de compras, área de logística, un área de producción, un área de mantenimiento, un área de ventas, ¿sabes? Son los procesos que están interrelacionados entre sí, donde producción depende de que el área de compras lo abastezca de materiales, que compras depende de que el área de calidad le dé la información respecto a los materiales que necesita comprar, por ejemplo, las características de esos materiales, aunque producción a la vez le alcanza información respecto a las cantidades o características de esos materiales, ¿no? Esos elementos están interrelacionados, dependen unos de otros, hay elementos de entrada y de salida entre uno y otro que justamente generan esa interrelación y que interactúan, ¿sí? Para establecer políticas, objetivos y procesos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de gestión, habremos escuchado en algunas ocasiones que hablamos de sistema de gestión de calidad, hablamos de sistema de gestión ambiental, hablamos de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, ¿no? Por darle solamente los casos más conocidos o sistemas más conocidos, ¿no? Pero hay muchos y bastante vastos, ¿no? Estos tienen objetivos específicos. Por ejemplo, si hablamos del sistema de gestión de calidad, obviamente satisfacer requerimientos y necesidades de calidad de los clientes, de los usuarios del producto o servicio que nosotros entregamos. Si hablamos de un sistema de gestión ambiental, es identificar y evaluar los impactos ambientales justamente que puede nuestro proceso, nuestro sistema generar justamente en el entorno. Igualito cuando hablamos de un tema de seguridad y salud ocupacional, respecto al objetivo es identificar aquellas amenazas, situaciones que podrían poner en riesgo la integridad de las personas, de los colaboradores, de otras partes interesadas también en nuestros procesos objetivos, ¿no? Hay objetivos, ¿sí? Que están bien definidos en función al sistema de gestión del cual estamos hablando que están o van a depender de esos objetivos de esa política. Habremos escuchado de alguna política de calidad, de una política ambiental, de una política de inocuidad. Sí, obviamente, esa política que es el compromiso de la alta dirección con ese tema, con ese objetivo,
van a devenir en objetivos particulares específicos. Y una serie de procesos a partir de ahí que justamente van a permitir cumplir esos objetivos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión, hay varias partes que dependen de unas de otras y aportan a otros procesos también que lo conforman. Como digo, podríamos estar hablando de las áreas dentro de una organización que van a permitir cumplir un objetivo específico. Por eso, por ejemplo, habrán escuchado de sistemas integrados de gestión. Hay organizaciones que pueden tener varios sistemas de gestión integrados en un solo modelo, que también justamente le permitiría ser más efectivo, más eficiente respecto a la gestión de los recursos, ¿no? Pero ese es otro tema un poco más, un poco más vasto. Entonces, sistema de gestión, ya tenemos una idea de qué trata y en qué consiste. Hay un sistema de gestión de calidad, que son los más conocidos, ¿no? La familia de la ISO 9000, por ejemplo, es uno de ellos. Es el más vastamente, globalmente implementado, mantenido, reconocido, ¿sí? A nivel global. Podremos estar tomando eso como referencia justamente para estas definiciones, ¿no? Y la ISO 9000 justamente nos permite definir lo que es calidad, que hay que tenerlo claro, ¿no? Sistema de gestión de calidad. ¿Qué cosa es calidad? Es el grado, nivel en el que un conjunto de características inherentes, propias de un objeto, producto o servicio, permite cumplir con los requisitos. Y ahí, importante destacar un par de cosas. Calidad es grado, ¿sí? Hay diferentes niveles o grados en los que nosotros podemos satisfacer los requerimientos o necesidades de calidad de un consumidor, de un cliente o un usuario. ¿Por qué? Porque obviamente ahí aplica muy bien ese viejo y conocido dicho, ¿no? En gustos sin colores no han escrito los autores. Lo que para uno puede ser de calidad, para otro no lo va a ser. Va a tener diferente nivel de calidad en función a las necesidades, requisitos y expectativas. Y eso cumple no solamente para gustos personales, ¿sí? Sino también a nivel de organizaciones. Hay organizaciones que pueden requerir un mayor nivel de calidad para respecto a un producto porque sus estándares son bastante altos, ¿sí? Y otros que tal vez no aplica. Oye, ahorita pintándome la pantalla. Entonces, eh, es importante destacar ese primer concepto, ¿no? Cuando hablamos de calidad, hablamos de grados o niveles. No va a ser siempre un mismo estándar de calidad porque va a depender justamente de qué, lo que le mencionaba, requerimientos, necesidades, expectativas que pueda tener el usuario, el consumidor, respecto a ese objeto, producto o servicio. Hablamos de características inherentes y justamente esas características propias del producto o del servicio van a ser las que van a lograr satisfacer esos requisitos. Y requisitos que no solamente van a ser los requisitos del cliente, ahí tendremos que ahí nos empezamos a enfocar un poco más respecto a lo que sucede alrededor. Hay requisitos de la misma norma en la cual nos podremos estar basando, por ejemplo, la 9000, ¿sí? O los requisitos legales que también podrían tomarse como referencia para establecer qué cosa es calidad en un producto, ¿no? O servicio. Y cuando hablamos de características de calidad, ya vamos un poquito derivando a lo que es alimentos. Cuando hablamos de características de calidad en un alimento, podríamos reconocer e identificar esas características de cuatro formas. Y ahí vamos a ir a ver cómo se relaciona justamente inocuidad y calidad. Ya hablamos de calidad, ahora hablemos de calidad en un alimento como tal. Pensemos en cualquier alimento, ¿sí? En lo que están comiendo tal vez ahorita o en lo que están tomando en estos momentos, ahí mientras estamos escuchando la etapa de hablar, o lo que ustedes prefieran. Identifiquemos que justamente nosotros preferimos tal vez esa marca, ese producto en particular respecto a otro, basándonos en características sensoriales, como parte de esas características inherentes. Sí, esta parte de acá porque no están escribiendo nada. Características sensoriales, ¿sí? Yo prefiero esta, por ejemplo, a lo mejor están tomando un vaso, una bebida gaseosa. Yo prefiero esta marca en particular porque tiene características sensoriales que para mí son mejores que otras, ¿sí? Porque me gusta más su sabor, su color, la cantidad de gas que tiene, la cantidad de azúcar o dulzor que pueda tener, etcétera.
¿sí? Eso es normalmente es un criterio o condición que normalmente es lo primero que nosotros tomamos en cuenta para definir una preferencia respecto a otra. ¿Sí? También existen las características nutricionales cuando hablamos de alimento como otra característica de calidad. Oye, yo prefiero esta marca porque tiene más proteínas, más vitaminas, más minerales, tiene probióticos y prebióticos y yo esto es lo que necesito. Yo esta cantidad de nutrientes o esta característica de nutrientes es lo que mi familia necesita en estos momentos, ¿no? Para mí, en estas circunstancias, esta es una característica de calidad que me es importante. Por lo tanto, ese producto, esa marca, para mí es de mejor calidad que esta otra, porque satisface más mis requerimientos y mis necesidades, ¿sí? Ahí es esa cosa importante. Hay otra característica de calidad de los alimentos, justamente las comerciales, que ya no son o ya no forman parte en sí del producto, ¿sí? Pensemos en las características sensoriales, es propio del producto, las características nutricionales también. Las características comerciales, la mayoría de ellas, ya están más alrededor en sí del producto, o muy cercanamente o muy ampliamente. Es del empaque. Oye, este producto, esta presentación de 200 gramos es mucho mejor para mí que una presentación de 1 kilo, por ejemplo, porque mi consumo no es tan alto y después se me va a perder, se me va a deteriorar y no voy a poder consumirlo todo. O porque esta presentación me permite, de acuerdo a mis necesidades, es más práctica para transportarlo o llevarlo, estamos hablando de un alimento, de un lugar a otro. Por ejemplo, un envase Tetra Pak para una leche que a una de lata, de hojalata, más pesada tal vez, ¿no? Por eso es un requerimiento, bueno, solamente en el envase. Puede ser que simplemente me guste el tema relacionado con que este producto como tal, una conserva de pescado, por ejemplo, es Dolphin Free. O sea, tiene una serie de certificados que me asegura de que no afecta a la fauna, los mamíferos en la extracción de estos recursos hidrobiológicos. O porque es orgánico el producto, o porque tiene una serie de características ahí también, porque no tiene GMO, por ejemplo, que me dice, ah, no, yo prefiero porque yo tengo una forma de pensar más, más orgánica y por lo tanto me gusta, soy más amigable con el medio ambiente y por lo tanto yo prefiero comprar este producto, a diferencia de este otro, porque para mis necesidades, mis requerimientos y mis expectativas lo cumple más. Puede estar algo más concreto, ¿no? La atención al cliente. Prefiero este producto, esta marca, comprar sí, porque cuando ha habido necesidad de presentar alguna sugerencia, alguna queja, alguna situación a este productor, si me atienden y me atienden bien y son bien agradables y me hacen caso y en cambio al otro ni siquiera me contestan. Situaciones como estas están relacionadas con características de calidad de un alimento. Incluso cuando vamos a un lugar a comer, luego estoy explicando un poco más como para entender un poco más de qué se trata, ¿no? O cuando vamos a un lugar a comer, y esto es algo que siempre hace, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de implementaciones en lugares, en restaurantes, ¿no? Cafeterías, fuentes es el servicio que está alrededor, la música del ambiente, el concepto del restaurante, la atención del mozo, por ejemplo, la limpieza del lugar, ¿sí? El orden que se puede ver en el lugar, en el comedor, que ni siquiera está ingresado al área de cocina, ya es una característica comercial que justamente a mí me puede decir, más allá de la comida que me entregan o la condición, la característica nutricional del producto, a mí me gusta cómo me engríen en ese lugar. No me gusta que relajado me sienta en ese sitio. Y son características comerciales que pues, justamente aprecio y valoro y que me permiten definir, oye, por eso voy a este restaurante que a este otro. Y hay una característica adicional y que justamente la principal que queremos conversar es justamente la inocuidad. Hemos hablado de diferentes o de tres características previas que tienen diferentes niveles. A mí me puede gustar o me puede gustar más o me puede gustar menos un alimento como tal. Su sabor, su color, su crocantez, etcétera. Puede tener más o menos características nutricionales, más proteínas, más vitaminas y bueno, voy a estar más de acuerdo a lo que yo necesito. Y puede haber características comerciales que a mí me satisfagan más o menos, ¿sí? Pero cuando hablamos de inocuidad, ahí sí ya no hay un tema de niveles. Recuerden que la definición de calidad son grado en que una serie de características inherentes de un producto satisfacen los requisitos, ¿no? Acá en este caso ya no hablamos de niveles, no podemos hablar de niveles cuando hablamos de inocuidad. ¿Por qué? Porque un alimento siempre tiene que ser inocuo.
¿sí? Espero, me imagino, entiendo que casi todos saben qué cosa estamos hablando o a qué nos referimos cuando hablamos de inocuidad. A ver quién dice no, que no tiene claro qué cosa es inocuidad alimentaria. Levante la manito nomás sin necesidad de decir más. ¿Todos entendemos? ¿No hay nadie que tenga dudas respecto a lo que es inocuidad alimentaria? Pueden levantar la mano ahí nada más para conocer, no le voy a preguntar, ¿ah? Pero más o menos para entender o en el chat. Entiendo que todos lo saben. Pero de todas formas hay que reforzar ese tema. La inocuidad de los alimentos es la seguridad, la garantía de que el alimento como tal no causará daño o enfermedad a la persona que lo va a consumir. Ese es el concepto básico principal que cuando hablamos de inocuidad que tenemos que asegurar. Y justamente por eso le decía que la inocuidad de un alimento es un tema que no hay niveles, no hay grados, no hay más o menos. Un alimento siempre tiene que ser inocuo. Las otras características pueden variar y pueden determinar las preferencias de las personas. Pero si nosotros o ustedes forman parte de algún nivel de la cadena alimentaria como productores, procesadores, transportistas, comercializadores, servicio de almacenamiento, mantenimiento, etcétera, ¿sí? Tienen que asegurar justamente que el producto, el alimento, la bebida que están manipulando, transportando, comercializando, produciendo, no vaya por ningún motivo a afectar de ninguna forma la integridad, la salud, ¿sí? De la persona, del consumidor, de su cliente que va a acceder a ese producto. Esa es la base esencial que nosotros deberíamos siempre transmitirle a nuestros colaboradores, a los que están manipulando los productos. La otra parte de la definición de inocuidad, basándonos en la 22.000, que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria como tal, ¿sí? Es que no vaya a causar daño, que no vaya a generar un efecto adverso a la salud cuando se prepara y o se consume de acuerdo con su uso previsto. Eso es también muy importante. Eso sobre todo es responsabilidad y necesidad que los que gestionan, los que están a cargo de la organización, lo conozcan, lo sepan y lo cumplan. Y eso está más relacionado con la información que nosotros le transmitimos o le trasladamos a los usuarios, a los consumidores justamente, para que hagan un uso adecuado de los productos, de los alimentos que nosotros estamos elaborando, para que conozcan que este producto, por ejemplo, puede tener un alérgeno. Ya sabemos alimentos que tienen características alergénicas que pueden causar una serie de impactos a la salud, porque el sistema inmunológico de la persona no acepta determinado componente, determinado alimento que podría existir. ¿Cómo nos aseguramos de que justamente esa información del uso previsto llegue a ese consumidor? Por la información que nosotros le trasladamos a ese consumidor, el asegurarnos que esa información llegue completa, que en el rotulado, en los ingredientes del producto, tener claro que sí. Hay personas que son alérgenos a trazas, a cantidades pequeñas de determinado alimento. Hay que conocer los ingredientes, los aditivos, los insumos que utilizamos y hay que describirlos, porque si una persona consume un alimento al cual es alérgico, justamente pues, las consecuencias de su salud pueden ser fatales. Por ejemplo, indicándoles cómo es que tiene que prepararse el alimento, cómo es que tiene que almacenarse el alimento, cómo es, hasta cuándo es que tiene que consumirse el alimento, no solamente tal vez para que mantenga las características sensoriales, sino que tal vez también dependiendo del alimento, se mantenga la característica de inocuidad del mismo, ¿sí? Hay una serie de información que nosotros tenemos que trasladar, que tenemos que asegurarnos que el consumidor, nuestro consumidor conozca y sepa para que justamente consuma de manera adecuada, prepare de manera adecuada, almacene como se debe los alimentos que nosotros estamos preparando, procesando y que le estamos entregando, ¿sí? Es muy importante, entonces, la inocuidad es la seguridad, la garantía de que un alimento no nos va a causar daño, no va a causar enfermedad a las personas si lo usan, lo preparan, lo consumen de acuerdo al uso previsto. Y ahí vamos, ahí habría un montón de cosas más para hablar sobre el uso previsto, potencialmente posible, pero que se puede presentar y que tendríamos que conocer también, ¿no? Un poco más amplio el poder hablar de ese tema. Es importante conocer también que la inocuidad alimentaria
se puede presentar o tenemos que asegurarla a todo nivel de la cadena alimentaria, ¿sí? Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, es importante que el productor primario, ¿quién es el productor primario? Aquel que realiza actividades como agricultura, extracción, cosecha, por ejemplo, crianza de animales, plantas, etcétera, aplique o conozca el concepto de inocuidad alimentaria y aplique medidas de control para asegurar inocuidad alimentaria. Después vamos a hablar justamente a qué se refiere esas medidas de control o a qué nos estaríamos refiriendo, ¿no? A nivel de la industria alimentaria, tal vez en lo que estamos un poco más involucrados la mayoría de los que estamos acá presentes, a nivel de lo que es comercialización y venta, ya no solamente cuando termina la producción, sino también cuando se comercializan a nivel mayorista, a nivel minorista, etcétera, también se tiene que asegurar de una manera la inocuidad de los alimentos que se están procesando, comercializando, transportando en ese interín hasta llegar al consumidor, ¿no? Como se conoce, ¿no? Hay que asegurar la inocuidad de los alimentos desde la chacra hasta la olla, ¿no? O más formalmente, desde el campo a la mesa, ¿sí? En todos esos niveles hay que, y vamos a conversarlo después, se tienen que aplicar ciertas medidas justamente para poder lograr inocuidad de los alimentos, ¿no? Asegurando que, por ejemplo, en campo, el productor, el agricultor, algo que es muy conocido, ¿no? Aquí en nuestro país, sobre todo, se siente eso y es una debilidad que tenemos. Que utilice los fitosanitarios, plaguicidas, pesticidas, etcétera, de manera responsable. Es decir, que utilice los productos que están autorizados, ya es bastante eso de ahí, que los utilice en la dosificación adecuada para los productos para los cuales han sido elaborados, que los utilice de acuerdo a los periodos de carencia que se tienen que hacer, o sea, no tan cerca a la periodo de cosecha, porque obviamente, si no, estaríamos obligando que los consumidores, que nosotros mismos estemos consumiendo con la creencia de que esas verduras son saludables y que el comer ensaladas es bueno para nuestra salud, estaríamos ingiriendo una dosis fuerte de productos químicos que no nos va a causar un daño, una enfermedad de manera inmediata. Y hay que tenerlo claro eso con el tema de los pesticidas y los plaguicidas, por ejemplo. No es que inmediatamente, a menos que sea un shock demasiado fuerte de pesticidas y un nivel de irresponsabilidad muy grande que se haya cometido ahí, ¿no? Pero lo que tienen esos productos químicos es que se van a ir acumulando en nuestro cuerpo, normalmente en ciertos órganos internos, y después a la larga, después de estar consumiendo de manera gradual, continua, etcétera, esos alimentos, es que nos vamos a causar justamente enfermedades graves, ¿no? Ese alimento de por sí no es inocuo, no nos va a causar una enfermedad de manera inmediata, pero sí a largo plazo, ¿sí? Por el tema del consumo. Igual podría ser porque se rían con aguas hervidas esos productos. Hay que tener cuidado al respecto. Durante el procesamiento de alimentos hay que aplicar ciertas medidas de control justamente para evitar que esos productos se pierdan las características de inocuidad o no logren esa característica de inocuidad durante el comercio, la venta, el almacenamiento. O hay que asegurar ciertas medidas de control de temperatura, de humedad relativa, de tiempos, control de plaga, etcétera. Vamos a hablar un poco más en detalle, ¿no? Pero que tenemos que conocer justamente que a nivel de toda la cadena alimentaria, es una gráfica sencilla, básica, bien elemental, de lo que es la cadena alimentaria, se tienen que cumplir justamente los prerequisitos que vamos a hablar después. Bueno, este es un esquema un poco más elaborado de lo que es la cadena alimentaria. Este formaba parte, este esquema de lo que era la ISO 22000. En la versión del 2018 se utilizó este esquema en la versión, no, en la versión de 2005, perdón. En la versión de 2005 se tuvo este esquema, en la versión de 2018 ya no se consideró. Lo sigo usando porque a veces es bastante práctico y bastante didáctico, más o menos como para conocer los niveles de la cadena alimentaria de acuerdo al objetivo que tenía este esquema, la ISO 22000, ¿no? Los productores primarios, agricultores, ganaderos, por ejemplo, que interactúan con los productores de alimentos para animales. Oye, también los que producen alimentos para animales, los piensos, por ejemplo, tienen que tener sistema de gestión porque si es que no se tiene, si es que no se asegura de una manera la inocuidad de esos alimentos, podrían causar un impacto a la salud de las personas. Hace muchos años, tal vez ustedes no habían nacido, algunos de ustedes,
hubo el tema justamente de la vaca loca, ¿no? El virus espongiforme bovino, si no me equivoco, algo así era, que justamente fue causado por consumo de alimentos para el ganado vacuno que consumía alimentos de baja calidad y contaminados, que eran alimentados con resto de animales muertos, por ejemplo, ¿no? Que no tenían ningún tipo de procesamiento. Por ejemplo, pensemos en la industria porcina. En la industria porcina formal, por ejemplo, hay una serie de controles en respecto a la calidad del alimento que se le va a entregar al ganado justamente para evitar que se vaya a generar un tema de contaminación a causa del alimento. La industria porcina informal, los animales se alimentan de residuos que no tienen ningún tipo de tratamiento, que no tienen ningún tipo de control. En muchos y en el peor de los casos, los animales están comiendo, están consumiendo alimentos en medio de los rellenos sanitarios o los botaderos de basura, no rellenos sanitarios, los botaderos de basura, ¿no? Esa carne, por ejemplo, esos productos cárnicos que se estamos viendo, la posibilidad de que estén contaminados con parásitos, con microorganismos y esos microorganismos puedan afectar la salud de personas es obviamente muy alta. Y por esas situaciones que justamente pensamos en el grado extremo, ¿no? Los productores de alimentos para animales tienen que tener sistemas o deben tener concepto claro de asegurar la inocuidad de los alimentos que están entregando, ¿no? Procesadores de alimentos primarios que no requieren que no han pasado por transformación, por ejemplo, que no van a requerir un proceso complejo de elaboración. Ah, ¿me están viendo? Los procesadores de alimentos secundarios que a veces podrían estar abasteciéndose justamente de esos fabricantes de alimentos. Un productor de cacao, por ejemplo, que abastece de su producto a un fabricante de bebidas o de productos a base de cacao. ¿Sí? Hay una diferencia, hay un proceso. O un productor de azúcar que justamente abastece también a ese productor de chocolates. ¿Sí? Hay fabricante de alimentos y fabricante de alimentos secundarios. O los comerciantes mayoristas, los grandes mayoristas, retailers, supermercados, como se conoce, que incluso generaron ahí ciertos esquemas que vamos a ver, que PCI, que vamos a ver más adelante. Los comerciantes minoristas, los servicios de alimentación, hasta ahí llegan. Los restaurantes, concesionarios de alimentos son de ser conscientes, ahí solamente hablamos del sistema de gestión, sino que simplemente querían ser conscientes de su papel respecto a asegurar la inocuidad de los alimentos que van a ser consumidos por las personas. Y más allá también hay otros procesos que no forman parte directamente de lo que es la cadena alimentaria, pero que abastecen e interactúan con ellas. Los productores de pesticidas, fertilizantes, drogas veterinarias, por ejemplo, ¿sí? Los productores de ingredientes, aditivos, saborizantes, colorantes que se puedan emplear, ¿no? Operadores de transporte y almacenaje como servicios importantes en lo que es la cadena alimentaria. Los fabricantes de equipos que cada vez están requiriendo más requisitos de parte de los procesadores de alimentos para asegurarnos que los equipos estén elaborados o fabricados con materiales y tengan un diseño adecuado, sean fácilmente lavables, sanitizables, que no vayan a generar un tema de contaminación de productos biológica o física. Hay equipos antiguos que pueden desprenderse partes porque justamente hay vibraciones, etcétera, ¿no? Hay un montón de situaciones. Los fabricantes de agentes de limpieza y desinfección, tan importante, tanto para asegurar que efectivamente vayan a reducir la carga microbiana o eliminar la suciedad correctamente sin afectar o dañar los equipos, como que también tengan un nivel de grado alimentario que no vayan de por sí, al tratarse de productos químicos, contaminar los productos. Deben ser conscientes justamente de su rol, de su papel en la fabricación, en el asegurar, perdón, la inocuidad de los alimentos. Algo que cada vez está pidiéndose más y donde todavía no tenemos, por lo menos acá en el país, mucho, no hemos avanzado tanto, ¿no? Los fabricantes de material de empaque, a pesar de que hay esquemas muy específicos, a pesar de que hay grandes empresas productoras de empaques que justamente tienen sistemas de gestión específicos para sus procesos, para demostrar el tema de calidad e inocuidad, ¿sí? Muchos
pequeños o medianos productores de alimentos se abastecen de fabricantes de materiales de empaque que no, todavía no están alineados al respecto, ¿no? Que no te pueden garantizar de alguna manera, ni se toman mucho el trabajo de hacer de poderte demostrar a ti como fabricante de que tu producto, al estar en contacto con su empaque que te quiere vender, no va a contaminarse por un tema de contaminación biológica o por un tema de contaminación química o incluso física que podría existir, ¿no? Hay diferentes tipos de organizaciones en ese sentido, bueno, en todo nivel, pero todavía nos falta dar un paso más porque estamos hablando de, cuando hablamos de los empaques, de un material que está muy ligado o que va a estar muy ligado a nuestros alimentos, ¿no? Y por lo tanto, no podemos confiarnos en adquirir estos productos. Hemos tenido que bregar mucho en algunos casos. No podemos comprar nuestros ingredientes en el mercado mayorista, del casero, del puesto acá nomás, y que no sepamos, no tengamos conocimiento respecto al origen de los productos, de cómo fue elaborado, de cómo fue fabricado, algún tipo de referencia, algún tipo de antecedente respecto a ese envase, porque obviamente podría causarse, ¿no? Hay mayores y menores riesgos, mayores y menores posibilidades que se presenten determinados peligros, ¿no? Y proveedores de servicios como mantenimiento, por ejemplo, proveedores de servicios como el tema de control de plagas, saneamiento, porque qué tan importante es que, por ejemplo, esas empresas que van a ser responsables de aplicar productos químicos altamente tóxicos para eliminar potenciales o posibles plagas que podamos tener, insectos, roedores en nuestro local, en nuestro establecimiento, por cuestiones coyunturales, puntuales o del entorno, sepan lo que están haciendo, sepan cómo tienen que hacer las cosas, de qué manera nos informan, cómo aplican los productos, que cuenten con personal apropiado, que sepan que si efectivamente no hacen las cosas como deberían ser, oye, la posibilidad de que esos productos químicos altamente tóxicos que van a emplear en mi planta de proceso me pueda contaminar todo, o sea, y que pueda eliminar no solamente a la plaga, sino puede eliminar a la persona que va a consumir los alimentos, por ejemplo, que están ahí, ¿no? Es un peligro alto. Es una posibilidad y por eso estas personas involucradas tienen que conocer cómo sus procesos, cómo sus productos, cómo el servicio que ellos proveen o el producto que entregan pueden afectar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Por eso cuando hablamos justamente de calidad, tenemos que ser claros que no existe calidad alimentaria sin inocuidad alimentaria. Puede variar el tema de las características sensoriales, nos puede gustar más o menos las características nutricionales, las características comerciales, pero cuando hablamos de alimentos, nosotros, si ustedes están involucrados, forman parte de justamente esa cadena alimentaria de alguna u otra forma, tienen que ser conscientes, ¿no? De que lo que nunca puede faltar y sobre lo cual no hay capacidad de negociación, sobre lo cual no podemos tratar de reducir costos en función a poner en riesgo justamente la salud de las personas, es afectar la inocuidad de los alimentos. No podemos tratar de reducir nuestros costos pensando en que vamos a comprar un producto de menor inocuidad, que ponga, pues, que no hayan controles en los procesos, que no tengamos un conocimiento respecto a su origen como tal y que por lo tanto podría tener una serie de contaminantes que podría afectar la salud de las personas. Sobre otros temas, negocien. Sobre otros temas, manejen. El tema nutricional, tal vez, dentro de ciertos niveles, dentro de ciertos criterios. Hay ciertos requisitos que se pueden cambiar. El tema de calidad, a lo mejor también hay forma de ir mejorándolo, de ir manejándolo también. El tema comercial, obviamente, también ya es un tema de eficiencia dentro de la organización. Pero el tema de inocuidad, nosotros tenemos que ser conscientes que no es un factor negociable, no es una característica negociable en lo que es la producción de alimentos. ¿Cómo ha ido evolucionando? A ver, todavía no hay preguntas por ahí. ¿Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando justamente este tema de asegurar calidad de un alimento, de un producto como tal, hasta tener un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria como tal? Pensemos en el concepto de calidad, de lo que hemos visto, ¿no? Como calidad, como grado, en que un conjunto de características inherentes permite cumplir con los requisitos.
Entonces, ese concepto, esa idea, en un principio pensemos en los albores, justamente de lo que es la producción, no solamente alimentos a lo mejor, ¿no? Sino en la gran producción de productos, de servicios, tal vez antes de ello incluso, ¿no? Eh, Era un tema que se conocía así de manera muy lejana. Tal vez cuando hablamos de calidad, se pensaba más en que se cumplan los requisitos que el propio productor, el propio fabricante tenía. No había un tema de compartir información con el cliente, con el usuario, con el consumidor. No había un tema de escuchar sus necesidades y expectativas. No se conocían, no habían sistemas tal vez muy dinámicos como para poder interactuar al respecto. Y era más un tema de que yo te entrego lo que sé, lo que creo que tú puedes necesitar. Si tú piensas que lo necesitas, lo adquieres. Si no, no, pues no. Eso es lo que hay, nada más, ¿no? Y bueno, era un mercado comercial mucho más pequeño, no estaba tan globalizado como dice en nuestro mundo como ahora, ¿sí? Y se permitían ese tipo de situaciones, ¿no? Poco a poco fue variando, un poco fue creciendo la industria. Pensemos ya en la revolución industrial, pensemos en la producción más masiva de productos, donde ya había mayor competencia, se necesitaba, ya se escuchaba, se tenía ya de parte de los consumidores una serie de requerimientos, ¿no? Que tal vez se compartía de alguna forma con los usuarios, lo que permitía con los fabricantes, lo que permitía de alguna forma que estos fabricantes se vean en la necesidad ya de ir asegurando que los productos cumplan ciertos estándares, que los productos que elaboraban, que fabricaban, cumplan ciertas características y condiciones. Y se empezó a hablar de que era control de acá. Yo trabajaba en empresas que justamente el de alimentos, donde todavía se utilizaba o se consideraba justamente este tema del control de calidad. El control de calidad básicamente se trataba de asegurar que el producto cumpla especificaciones, haciendo las evaluaciones al final del proceso. Al final del proceso productivo, por ejemplo, tenemos una planta de enlatados de productos hidrológicos, cantidad de muestras del lote que se había que se había procesado y se hacían las mediciones del traslape, del cierre, del vacío, se hacían se evaluaban las características sensoriales del producto, si está bien, sabe bien, etcétera, cumplían ciertos requisitos y el producto tenía que mantenerse en cuarentena una cantidad de días y evaluarse en ese periodo de cuarentena para determinar si las latas no se hinchaban, por ejemplo, si no había ningún tipo de fuga de líquidos de las latas, de las cajas que estaban ahí almacenadas, cosa que más o menos se podía detectar en ese periodo de cuarentena antes de que el consumidor, si es que lo suelto así nomás en ese periodo, lo consume y se vaya a morir. Hay peligro biológico muy importante cuando se hablan de ese tipo de productos enlatados al vacío. ¿Sí? Eso involucraba una serie de limitantes respecto a la fabricación de los alimentos, ¿no? Respecto a los controles que se realizaban, que si es que se encontraba fallas, qué es lo que podía suceder, etcétera, ¿no? Pérdidas, demoras en proceso, etcétera. Eso fue evolucionando tanto para la fabricación de productos en general, como para lo que era la elaboración y fabricación de alimentos. Ya cuando hablamos ya de alimentos, cuando hablamos de aseguramiento de calidad, podemos empezar a hablar de un concepto, de un esquema, de una metodología que tal vez para ustedes es más reconocida. Tal vez algunos lo conocen más, algunos otros tanto no. El HACCP. ¿Sí? El análisis de peligros y puntos críticos de control. Lo vamos a ver un poquito más después, ¿sí? Donde ya no se trataba, por ejemplo, de hacer un control de calidad del producto al final, sino que más bien ese control de calidad se complementó porque no se dejó de lado este control al final, sino que ya no tuvo la importancia que tenía acá, sino que en este momento, un cursor, un cursor, creo. Bueno, ahí está. Ya no tuvo la importancia cuando hablamos de aseguramiento de calidad, el control de calidad como tenía acá, sino sobre todo el aseguramiento de calidad se basó en hacer un monitoreo, un control del producto
a lo largo del proceso. Yo evalúo la calidad de los productos que están ingresando, establezco una serie de requisitos para determinar la calidad de las materias primas, insumos, ingredientes que se emplean. Establezco una medida de control durante el almacenamiento de los productos, si se tienen que mantener en estas condiciones de almacenamiento, a estas temperaturas, durante estas humedades, etcétera. Hay una serie de controles que tengo que realizar durante el proceso productivo para poder determinar tiempos, temperaturas, pHs, etcétera, ¿sí? Y eso yo ya lo tengo definido, especificado, de tal manera que me asegure que si es que cumplo esas medidas de control, esos parámetros en mi proceso productivo, me puedo estar asegurando que al final mi producto como tal, ¿sí? Va a hacer lo que yo quiero. Entre otras cosas, que sea tan inocuo como yo espero que sea. Y obviamente también voy a hacer control de calidad, pero ya no a ese nivel, ya no las muestras tan grandes, ni voy a depender ciegamente de ello. Y en esos periodos de cuarentena puede haberse reducido o eliminado. Bueno, eso es, por ejemplo, el HACCP para industria de alimentos tiene esa finalidad, es un sistema de aseguramiento de calidad o inocuidad alimentaria. Esto avanzó en los años 87, por ejemplo, 87, donde yo recuerdo, el siglo pasado estamos hablando, con los sistemas ISO 9000, los sistemas de gestión de calidad, que tenían como finalidad, como objetivo, como los tiene hasta ahora un sistema de gestión de calidad, satisfacer necesidades, expectativas, requerimientos de los clientes. Oye, si yo quiero que mi sistema de gestión elabore un producto o brinde un servicio que cumpla lo que mi cliente necesita, que mi cliente esté conforme con lo que le brindo, con lo que lo haga, entonces ya no solamente íbamos a asegurarnos el proceso productivo como tal, porque hasta acá solamente dependía de un proceso productivo, sino ya vamos a hablar del sistema que ya hemos hablado. Ya va a estar involucrado, oye, el área de compras tiene que tener toda una serie de procesos o forma de trabajar que justamente permitan adquirir productos de proveedores, de servicios que van a permitir que justamente que mi proceso productivo, ¿sí? Desarrolle productos de calidad, porque me abastezco de proveedores de productos y servicios adecuados. Porque mi área de recursos humanos, por ejemplo, dentro de ese sistema, estamos hablando acá, ¿sí? Justamente gestionaba el poder contratar personal que sea competente, que tenga habilidades, que tenga experiencia, que tenga conocimientos que me permitan justamente que esos procesos funcionen, que logística, que mantenimiento, por ejemplo, por hablar solamente de algunos ejemplos, que el área de calidad de esa organización estaban alineados con ese objetivo. Y justamente muchas empresas, estamos hablando ya del 84, 87, 90, a principios del siglo actual, del presente milenio también, ya no solamente era suficiente cuando hablamos de empresas procesadoras de alimentos, de lo que es la cadena alimentaria, el que se pueda tener organizaciones que tengan un sistema de aseguramiento como Alhazard y un sistema de gestión como la ISO 9000, sino que se pensó ya en sistemas de gestión de inocuidad que estén integrados en su totalidad y que el objetivo como tal de un sistema de gestión de inocuidad no sea precisamente satisfacer necesidades del cliente respecto a calidad, sino asegurar justamente la inocuidad del producto. Ya no solamente esas características que hayamos visto, si hablamos de alimentos, sino sobre todo la inocuidad, ¿verdad? Y los sistemas de gestión de inocuidad tienen ese objetivo. Y ahí vamos a empezar a hablar justamente de esas partes que puedan tener esos sistemas de gestión de inocuidad que me van a permitir cumplir con esos requerimientos. Así, por ejemplo, este es un esquema así básico elemental de lo que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Ahí pensamos en ese concepto, en esa definición como tal. Un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Ahí faltó completar ese tema, que hay varios, después vamos a hablar de esto, pero más o menos este esquema me permite describir la estructura de todos ellos. ¿Sí? Todos los esquemas que vamos a ver más adelante y que tal vez ustedes ya conocen, justamente tienen esas características, tienen estas condiciones, cumplen estas condiciones. Tienen que tener desarrollados o planteados y mantenidos, diseñados específicamente programas de prerequisitos. Les había mencionado, por ejemplo, ¿no? En la cadena alimentaria, el productor primario,
el comerciante, el mayorista, la industria alimentaria, el transportista, el almacenamiento, tienen o cumplen, tienen que aplicar medidas de control para asegurar la inocuidad. Esas medidas de control básicas, elementales, así justamente la definición del programa de requisitos es esa, ¿no? Condiciones y actividades básicas, elementales, que son necesarios dentro de la organización y a lo largo de la cadena alimentaria para asegurar la inocuidad de los alimentos. Eso es lo mínimo necesario, lo mínimo que se requiere, lo elemental que se necesita de un procesador de alimentos para poder tener o para poder asegurar la inocuidad de los alimentos que ellos están en ese momento son responsables. Te decía, por ejemplo, un agricultor que tiene que tener cuidado respecto a los pesticidas que emplea, respecto a la calidad del agua que emplea, respecto a la semilla que está utilizando, respecto al tema de las plagas que podrían estar afectando su proceso y contaminar los productos, el tema de animales que pueden estar ingresando a la zona de cultivo, el tema de la higiene del personal, la salud del personal, de una forma que podrían afectar y hay una serie de factores, incluso, por ejemplo, algo tan elemental, ¿no? Oye, ¿a quién se le va a ocurrir, por ejemplo, a practicar agricultura en una zona que ha sido un relleno sanitario o un botadero de basura? O sea, por las razones obvias que ese subsuelo puede estar contaminado, o donde haya habido relaves mineros, por ejemplo, o que se esté utilizando agua contaminadas con actividades mineras para el regado de plantas. Esas situaciones básicas, elementales, condiciones y prácticas elementales a ese nivel de productor primario, por ejemplo, es lo que se conoce como las buenas prácticas agrícolas. Obviamente, ahí cuando ya vamos a un nivel más complejo, más avanzado, donde hay requerimientos mayores, ya podríamos estar hablando del sistema de gestión donde los requisitos son mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, un Global Gap, que puede aplicar eso a un Primus, a un Primus, a esos niveles. Pero pensemos en las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas ganaderas que puede tener un productor de carne, por ejemplo, en un diferente tipo de ganado, o específicamente las buenas prácticas porcinas o las buenas prácticas avícolas, ¿sí? Las buenas prácticas acuícolas que pueda tener un productor de truchas, un criador de truchas en los Andes o en los lagunas altoandinas, o las buenas prácticas acuícolas a nivel de producción de conchas de abanico que puede tenerse en la costa, ¿sí? Considera justamente esas condiciones o actividades básicas elementales que van a permitir lograr asegurar la inocuidad del alimento. Eso hay un montón de información, es amplia la información que podemos considerar y que nosotros tenemos que estar aplicando o conociendo como un elemento básico elemental. Si vamos del punto normativo legal, por ejemplo, en nuestro país existe el reglamento sanitario para la fabricación de alimentos y bebidas, una norma que tiene ya más de 27, casi 27 años, porque creo que fue de septiembre, que fue promulgada del año 98. Esa norma es la que se encuentra vigente. Y ahí podríamos estar encontrando desde el punto de vista legal, sanitario y legal en la producción de alimentos para producción, para fabricación de alimentos, ¿no? En cuanto a infraestructura, en cuanto a decir, condiciones o en cuanto a actividades también, ¿no? También el Código de los Principios Generales de Higiene del Código Alimentario es una norma un poco más universal, que bueno, hay una relación directa entre lo que es el PGH, el Código Alimentario, y las normas sanitarias también, ¿no? Ya es un tema también bastante amplio que considerar. Bueno, programas prerequisitos se aplica, como mencionabas, a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas ganaderas, la buena práctica de transporte, de almacenamiento, las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? O de manipulación de los alimentos, las buenas prácticas de comercialización, etcétera, ¿sí? De acuerdo a cada nivel o eslabón de la cadena alimentaria, hay programas para requisitos específicos y hay documentos que nosotros deberíamos conocer justamente para aplicarlos de manera adecuada, para poder asegurar que esas condiciones y actividades sean lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ahí podemos aplicar justamente el tema de eficiencia porque muchas organizaciones desconocen, por ejemplo, este tema normativo y a veces gastan o no invierten o no hacen las cosas correctas en cuanto a las condiciones de sus naves de proceso, por ejemplo, y finalmente tienen que romper lo que han hecho inadecuadamente porque no lo hicieron considerando cierto conocimiento o cierta información básica elemental que deberían estar aplicando, ¿no?
por decir, porque eso es una definición también de determinar condiciones y prácticas adecuadas, ¿no? Bueno, programas de prerequisitos y son la base de justamente de la pirámide que forma un sistema de gestión, ¿no? Porque son la mayor cantidad, son los que la mayor cantidad de peligros físicos, químicos o biológicos van a permitir controlar, ¿sí? Eh, Son un elemento importante justamente para que después se pueda implementar un tema de un análisis de peligros y puntos críticos de control. Ya ahí vamos un poco más ahí, ya algo más elaborado, como sistema de aseguramiento que les había dicho, ¿no? Si es que yo no tengo, como saben, programas prerequisitos bien diseñados, bien mantenidos, bien elaborados, en una organización no se puede pensar en implementar un análisis de peligros. Y menciono el análisis de peligros porque todos los esquemas o todos los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria han incluido como parte de su estructura justamente el análisis de peligros. El análisis de peligros que vamos a hablar después a comentar un poquito más, ya desde cuándo su origen y cómo se formó, ha demostrado su efectividad, su eficacia respecto a poder asegurar la inocuidad de los alimentos y por eso lo mencionaba. Todos los esquemas GFSI de inocuidad cubren sus requerimientos, el análisis de peligros. Y no se puede hablar de tener un hazard, un análisis de peligros, si es que yo no tengo programa de prerequisitos sólidos. Para un ejemplo, así sencillo. En un análisis de peligros, por ejemplo, de un proceso productivo, un alimento, yo no podría estar identificando un peligro en esa etapa, como para decir, contaminación en la etapa de envasado a causa de las moscas que están volando justamente en mi zona de producción. Ese no es un peligro que debería estar siendo controlado a nivel del hazard, sino más bien a nivel de programas prerequisitos. Porque a nivel de programas prerequisitos se han establecido las condiciones. Oye, que mi nave de proceso, mi sala de proceso tiene que ser cerrada, hermética, mi zona de envasado donde el producto va a estar expuesto todavía mucho más cerrado y más aislado que las otras áreas, ¿sí? Tengo que tener medidas de control para evitar de que los posibles vectores microbiológicos como los insectos, por ejemplo, puedan ingresar a mi zona de proceso. Controlen las puertas, controlen las ventanas, en los ingresos de aire, en el ingreso del personal, por ejemplo. Medida de control respecto al tema de limpieza, desinfección, orden, mantenimiento. Hay una serie de acciones explicadas a nivel de programas prerequisitos que me van a permitir que ese peligro de que mi producto se pueda contaminar por la mosca que cayó ahí en el envase sea controlado a este nivel. Al nivel del hazard, yo controlo peligros específicos de mi proceso. Nada más porque no se puede hablar un poco tanto al respecto, pero eso es más o menos lo que trata, ¿no? Y dependen básicamente por eso el hazard de que tenga programas prerequisitos bien implementados, bien diseñados. Desde el punto de vista legal, todo procesador de alimentos tiene que cumplir con programas de prerequisitos en nuestro país. O sea, ya sea que fabrique alimentos de alto riesgo o no. O sea, tiene que tener, desde el punto de vista, si es que producimos, si es que estamos bajo supervisión, fiscalización del SENASA, por ejemplo, y somos procesadores primarios, bueno, el SENASA nos va a pedir hasta hazard incluso, ¿no? Vamos para procesadores primarios. Pero si somos transformadores, si estamos bajo jurisdicción de la DIGESA, ellos nos van a pedir a este nivel un certificado PGH, si es que no producimos alimentos de alto riesgo. Si es que estamos hablando de un pyme también, ¿no? Porque si vamos de empresas más grandes, sí también se nos va a pedir el tema del hazard. El tema del hazard para nuestro país es, en comillas, obligatorio para productores de alimentos de alto riesgo. Hay una norma sanitaria que identifica justamente cuáles son esos alimentos, básicamente en base al uso previsto, ¿no? Que van a tener esto y las características inherentes de esos productos. Hay que conocerlo, hay que identificarlo, porque desde el punto de vista legal se nos podría estar exigiendo y para estar alineados con lo que puedan estar pidiendo las autoridades sanitarias, hay que considerar justamente sobre ese conocimiento, ¿no? El poder aplicar ese tema. En otros países no se tiene esa exigencia del tema del hazard, es un tema opcional. ¿Quiénes implementaron hazard en otros lugares? Justamente los que están o los que tienen sistemas de gestión implementados, porque como lo dije, todos los sistemas de gestión de inocuidad tienen el hazard del análisis de peligros como parte de su estructura.
Y un sistema de gestión de inocuidad se complementa, porque es básicamente un complemento, ¿sí? Con justamente con esa, ese detalle, esa estandarización de sus procesos justamente que permiten llevar o permiten, van a permitir realizar una gestión adecuada en los procesos. Oye, tener una política coherente que demuestre el compromiso de la organización, tener objetivos, ¿sí? Que devengan de esa política y tener indicadores que me permitan ir monitoreando cómo se está cumpliendo, cómo se está desenvolviendo mi sistema. Tener procesos, ¿sí? Que estén ordenados y que permitan cumplir con esos objetivos, que estén estandarizados también, que todas las personas que están involucradas con esos procesos sepan sus funciones, sus responsabilidades, los niveles de autoridades, justamente los ingresos, las salidas que tienen esos procesos con respecto a otros más. Sistema documentario, es muy importante la parte más engorrosa, lo que muchas veces no le gusta a la gente, ¿no? El tema de los registros, procedimientos instructivos, que pueden ser en un momento, si es que no estamos acostumbrados y si es que lo hacemos mal, a lo mejor en un principio, demasiados extensos, demasiado estresantes tal vez, y que no permiten que el proceso se desenvuelva correctamente, ¿no? Y dentro de un sistema de gestión pueden estar presentes es el tema de comunicación. Porque un sistema de gestión de inocuidad es importante el tema de comunicación efectiva, rápida, ¿sí? Porque en muchos casos, si es que no comunicamos adecuadamente desviaciones en nuestros procesos, no conformes, alteraciones en los parámetros de control, podría dar lugar a que el producto que no cumple especificaciones haya sido producido y se comercialice, se distribuya, se consuma, y si no hay una comunicación efectiva interna y externa, no hay la posibilidad de detener, paralizar o recuperar esos productos antes de que justamente lleguen a tener acceso a las personas o los consumidores, ¿no? Por dar un ejemplo nada más de por qué es muy importante justamente un sistema de comunicación efectivo dentro de un sistema de gestión de inocuidad. Esto es como para tener claro justamente cómo los componentes de un sistema de gestión interactúan entre sí. A manera práctica. Normalmente cuando se inicia un proceso de implementación en una organización, ya sea de las buenas prácticas de manufactura o del hazard como tal, o un sistema de gestión de inocuidad, siempre vamos por partes, ¿no? Primero, obviamente, se tiene que empezar con programas prerequisitos, implementándolos, diseñándolos, manteniéndolos, y cuando ya estén consolidados, vamos al siguiente nivel. Pero incluso antes de hablar de los programas prerequisitos, cuando se trata de una organización que no tiene, o colaboradores que no tienen muy claro justamente de qué cosa es lo que debería hacer, qué cosa es lo que está bien, cuáles son las medidas de control adecuadas a nivel de programa práctico que tiene que cumplirse, empezar con estas dos herramientas, las 5 claves para inocular los alimentos, que es un documento, son unas premisas de la Organización Mundial de la Salud, o las 5 S, que es una metodología japonesa, muy práctica, muy elemental, es una buena forma de empezar justamente en una empresa a alinear, a concientizar, a, a hacer que los colaboradores que no están muy conscientes de este tema y que no les da mucha importancia y que tal vez sean un poco reacios, es un poco, ustedes se tienen que dar cuenta también a los cambios, puedan ir haciéndolo de forma paulatina, ¿no? Estas 5 claves de inocuidad de los alimentos, como dije, es un documento, está en SOX, pueden encontrarlo en internet también, de la OMS, la FAO, la OMS creo que tiene esas 5 pautas básicas elementales que todo procesador de alimento debería asegurar cumplir, debería asegurar que se mantengan en su proceso, ¿no? Básico, mantener limpieza. Oye, la limpieza de mis instalaciones y la limpieza personal es algo con lo que no hay mucho que discutir. Si es que nosotros ustedes son responsables del proceso, oye, abastecerlo, entregarle los recursos, es algo básico elemental.
Por ahí podemos arrancar, ¿no? Dar un tiempo justamente a proveerles las herramientas, los métodos apropiados, todos los recursos que necesiten. El tema de separar alimentos crudos y cocidos, que conozcan el concepto de contaminación cruzada, que sepan justamente cómo algo tan elemental. Oye, no se puede picar las verduras sobre una tabla de picar o sobre una superficie o usando un cuchillo que has utilizado antes para carnes crudas para pescado. Porque hay un riesgo de contaminación cruzada, esos conceptos, esos elementos, brindarle los recursos para que justamente lo use de manera correcta no solamente en producción, en almacenamiento, donde se encuentran muchas veces errores, es algo básico elemental, ¿no? El cocinar completamente, si nuestro proceso como tal involucra justamente esas medidas de control, el horneado, una cocción, una fritura, un pasteurizado, etcétera, esas acciones se realicen de manera correcta. Que sepan que en algunos casos, en algunos productos puede ser mucho más peligroso que en otros el hecho de que no se trate térmicamente de manera completa, de manera adecuada, conforme se ha definido un producto. Que hay una serie de peligros ahí en el producto como tal, en ese alimento, que podríamos no controlarlo si es que no tenemos un control efectivo de las temperaturas o el mantenimiento de los alimentos a temperaturas seguras. En los servicios de alimentación se ve mucho de ello, ¿no? Pero no solamente ahí. Hay procesos productivos e incluso en empresas grandes lo hemos encontrado, casos como estos, ¿no? Donde el producto se dejaba a la intemperie el fin de semana, porque al sábado al mediodía el producto estaba por ingresar al pasteurizador, pero ya tocó la hora de salida y ya no se podía seguir dentro. Se queda a la intemperie, se queda en la zona de proceso aparentemente protegido hasta el día lunes tempranito, donde ya va a ingresar al pasteurizador. El producto en esas condiciones de temperatura ambiental, en las condiciones de pH, de humedad, o de actividad de agua que tenía, la carga orgánica que mantenía, generó un tema de contaminación a tal nivel, tal de crecimiento de microorganismos patógenos a tal nivel que el pasteurizado que se iba a realizar después e inmediatamente, supuestamente el lunes temprano, no fue suficiente y la carga microbiana del producto fue tan alta, se había elevado a tales niveles de que justamente el pasteurizado convencional que se realizaba no permitía eliminar o reducir la carga microbiana a niveles aceptables. Que eso tiene como resultado un producto contaminado que podría haber llegado al consumidor y podría estar afectando su salud, su integridad, que es un producto, un alimento no inocuo, ¿sí? Pensemos también en el tema de los servicios de alimentación. ¿Cuántos nosotros, no sé si trabajamos en empresas que tienen servicios de alimentación, comedores, concesionar alimentos, donde el producto se debería mantener a cierta temperatura de control, justamente para que reducir la posibilidad de que a esas temperaturas puedan crecer los alimentos? Mm, A ver, no entiendo muy bien la pregunta porque justamente para eso es mejor el poder abrir micrófonos y el que me interrumpa. Estoy leyendo un poco el chat, como para hacer cierta pausa. Dice cómo correlaciona con el sistema Hazard. ¿Cuál de ellas? Porque más o menos ya le expliqué el Hazard y no sé cuál de ellos es que quiere saber cómo se correlaciona con el Hazard. Las normas relacionadas con el tema proporcionará como material adicional. Creo que en alguna ocasión les entregué las normas, un paquete de normas sanitarias, a lo mejor podrían compartirlo con ellos, eso es normal. En caso de carnes, ¿cuál sería el manejo? Y además específico tendría que ser la pregunta, Liliana. Dependiendo justamente de ese tema, ¿no? Cuando hablamos de carnes, por ejemplo, este último punto de 5 claves de inocuidad podría estar relacionado con el tema de las carnes. Un elemento importante que tal vez no dependa mucho del colaborador, del manipulador, sino sobre todo de la organización. Usar agua y materiales primas de manera segura. Por ejemplo, si nosotros procesamos carnes, ya sea que seamos un restaurante y, y utilizamos carne en la preparación como un ingrediente, como una materia importante en los platos que vamos a preparar, si es que nos abastecemos los productos cárnicos de fuentes seguras, de camales autorizados, que tengan sus veterinarios, que puedan de alguna forma, ¿no?
tener cierta garantía respecto a la inocuidad de los productos que han provenido o provienen de fuentes seguras, bajo ciertos controles, etcétera, que no me están entregando productos de baja calidad, de dudosa procedencia, que por lo mismo podrían tener ya una serie de contaminantes, eh, que me asegure justamente como parte del CAMAL mismo, se aseguren ciertas medidas de control en el destajo, en el sacrificio de los animales, que no involucre, por ejemplo, que el contenido estomacal o intestinal de esos animales vaya a contaminar las carcasas de las carnes, como se podría dar tal vez en un lugar que no tenga esos controles, que no tenga ese sentido de la previsión, donde la calidad del agua que se emplea justamente en el lavado no sea la más adecuada y además al momento de lavar más bien estarían contaminando los productos, donde el personal mismo que está manipulando los productos no tenga las condiciones de higiene de salud mínimas necesarias y podrían estar contaminando el producto o los utensilios que emplean, etcétera. El abastecernos de productos, de camales, por ejemplo, que me permitan cierto control al respecto. Y es una forma de decir, me proveo, me abastezco de materias primas seguras, ¿sí? Mientras más corta sea la cadena de comercialización, es mucho mejor porque expongo mucho menos el producto, tal vez a temperaturas inadecuadas o una manipulación excesiva. Oye, prefiero comprar el producto directamente del productor o del destazador inicial a que vaya al mercado, el mercadito, la temperatura que estaba expuesta, etcétera, porque están factores que justamente podrían aumentar o correlacionar justamente para aumento de la carga microbiana. Después de eso, asegurarme con esas mismas carnes el tema de la higiene, el tema de la limpieza, el tema del tratamiento térmico adecuado, es justamente parte de lo que podríamos nosotros involucrar como las claves de inocuidad de los alimentos que nosotros deberíamos asegurarnos y asegurar que nuestros colaboradores puedan cumplir. Para el caso de los mercados de abasto, ¿cómo se sabe si las carnes están aptas? Dependiendo de justamente dónde nos abastezcamos. O sea, si nosotros estamos hablando del mercado de abasto, si nos abastecemos de camales autorizados, de camales registrados, que de alguna forma por ese mismo registro y esa supervisión que pueda tener de parte de la autoridad sanitaria del SENASA, de alguna forma podríamos estar teniendo un mayor nivel de garantía que si es que nos abastecemos de carnes que no tengan justamente ese filtro. Por más endeble que pueda parecer, por más raro que no, o poco estricto que podamos considerar que pueda ser, es un filtro al menos que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos del mercado de abastos es importante ese tema. Hay, en algunos casos, en cierto tipo de organizaciones, por ejemplo, en restaurantes, cuando se implementa estos sistemas de gestión, cuando queremos abastecer unas fuentes seguras de materia, usar materias primas de fuentes seguras, por los volúmenes que se adquieren, por las cantidades que se adquieren, es difícil directamente adquirir los productos a mayoristas grandes, ¿no? Tenemos que dirigirnos a minoristas. El poder contar con ese filtro de poder puesto formal que está en un lugar que está supervisado de alguna manera por la autoridad, por el gobierno local, por inspectores sanitarios, el gobierno local, que tenga cierto filtro al respecto, que se abastezca, por lo tanto, de camales o de procesadores ya registrados, ya es un filtro que me va a permitir a mí como un restaurante tener cierta garantía respecto al origen de sus materiales, a otra situación que podríamos identificar que podría ser mucho más riesgosa, ¿no? Así que esos canales y el nivel de control que nosotros podamos tener justamente, ya es un primer paso. Aquí le estoy hablando justamente de los pasos iniciales, básicos, justamente, que podríamos tener en cuenta al momento de ir iniciando justamente con la implementación de los programas prerequisitos. Ante los programas prerequisitos, hablar de las 5 claves o antes de los programas prerequisitos, hablar de las 5 S, ¿sí? 5 S como una herramienta importante justamente para poder lograr ciertas condiciones de orden en mi ambiente de trabajo. Y justamente esas condiciones forman parte de lo que forman las buenas prácticas de manufactura, ¿no? De la cuestión inicial, ¿no? De justamente de la organización, el orden, la limpieza en mi zona de trabajo, el no acumular materiales,
el tener los materiales disponibles de acuerdo a mi uso, ¿sí? El establecer ciertos estándares de trabajo justamente para poder ser más efectivos también en mi forma de trabajo, para reducir pérdida de tiempo, hacer más efectivo respecto al uso del recurso humano, por ejemplo, forma parte justamente de esa metodología de las 5S. Como ven, bueno, el programa 5S es un nombre que estamos viendo, es porque justamente es una metodología japonesa, antiquísima también, que se utilizó hace mucho tiempo en lo que en diferentes tipos de industrias, no solamente alimentos, justamente con la finalidad de ir dando las pautas iniciales para ir mejorando los procesos, estandarizar, definir justamente la forma en la que deberían estar una zona de trabajo, un ambiente de trabajo, las condiciones de orden que deberían mantenerse, y eso, el tema de mejora continua, ¿no? También esto que se concatena con lo que es el ciclo de Deming, por ejemplo, ¿no? El ciclo de mejora continua. Se establece en el estándar y poco a poco se está tratando de mejorar, ver de qué manera, mediante qué métodos, mediante qué acciones, justamente podríamos incluso ser cada vez mejores, ¿no? Un resumen básico así sencillo, porque hay cursos que hacemos mucho más extensos solamente de esta metodología de las 5 S, que es una herramienta justamente que se podría emplear en un inicio para que el personal sea un poco menos reacio a los cambios mayores que podría implementarse, que van a implementarse si es que si es que estamos partiendo de cero, ¿no? Si es que estamos, o sea, al momento de implementar la BPM o los programas por requisitos, estamos partiendo todavía de que el personal no conoce nada, que muchas veces es lo que a veces se encuentra, ¿no? Ya había hablado de esta definición de los programas por requisitos, sí, esa base de la pirámide, que la habíamos hablado que a este nivel podríamos estar hablando de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene, que es transversal a toda la cadena alimentaria también, ¿no? Condiciones y actividades básicas. Y cuando hablamos de condiciones, me refiero obviamente al lugar donde se desarrollan las actividades. Si hablamos de la buena práctica de manufactura, oye, esa nave de proceso, los pisos, las paredes, los techos, las características de los equipos, la distribución de mi zona de proceso, etcétera, mis procesos de soporte, servicios higiénicos, vestuarios, zona de acopio de residuos, forman parte de esas condiciones, porque esas condiciones ya me están permitiendo tener cierto control sobre lo que sucede alrededor. Porque si es que yo no tengo una planta completamente cerrada, por ejemplo, en una zona donde podría haber, porque mis vecinos generan ciertas actividades que sean atrayentes para las aves, por ejemplo, ¿sí? Podría tener problemas de plagas de las aves alrededor o por las heces que estas generan o los parásitos, ectoparásitos que esto tiene, o ectoparásitos también, etcétera, o las mismas plumas nada más que de una forma pueden generar y pueden contaminar los productos. Esas condiciones ya me permiten tener esas situaciones que están alrededor controladas. No solamente eso, aire, el polvo, los olores, por ejemplo, las condiciones de esos de ese establecimiento, ese local, me la van a permitir controlar. Las actividades básicas, y esas prácticas elementales que tenemos que realizar, el control de recepción, el control de almacenamiento, el control de los procesos productivos, etcétera, forman parte de esas actividades básicas que son necesarios dentro de la organización y a lo largo de la cadena alimentaria, en las buenas prácticas agrícolas, transporte, comercialización, etcétera, para asegurar y mantener la inocuidad de los alimentos. Los programas por requisitos, las 5S también es válido para concesionar alimentos. Las 5S se puede aplicar a todo tipo de organización. O sea, no solamente dentro de lo que es la cadena de alimentos. O sea, incluso las 5S no se pensó, no se diseñó pensando en lo que es la cadena alimentaria. O sea, se aplicó en general para procesos productivos o procesos en general, ¿no? O sea, se puede aplicar en un concesionario de alimentos. O sea, para que justamente la zona de cocina, por ejemplo, mi zona de preparación de alimentos fríos esté ordenada, tenga las tablas de picar donde corresponde, los cuchillos donde están, los secadores puedan tener un lugar donde disponerlos correctamente para que no estén tirados por acá, tener un lugar donde disponer los utensilios para que no estén colgados, colocados o tirados por otras partes, por ejemplo, tener nuestros instructivos de trabajo a la mano. Eso ya es 5S. Más o menos estandarizándolo, esquematizándolo de acuerdo a la metodología, ¿sí? Ya estoy aplicando y estoy ordenando una pequeña zona de trabajo,
que ese personal sepa después que esta zona de trabajo, mi mesa de trabajo, mis utensilios se van a limpiar de esta manera con estos materiales. Y podemos cruzar 5S con la clave de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Lo mismo puede ser para el almacén, que mi almacén justamente de ese concesionario de alimentos esté ordenado, esté rotulado, cada área, cada anaquel, cada lugar esté bien identificado. Eso me permite saber exactamente que el aceite cuando llega va a ese lugar. Estandarizar, oye, que el aceite de los lotes más antiguos van adelante y los lotes que están llegando van atrás. ¿Para qué? Para asegurar el PETS, por ejemplo, esa rotación adecuada de los productos. Son situaciones que ya van de las 5 S justamente, ¿no? Eh, los programas de prerequisitos, les había hablado, ¿no? Justamente en qué consiste. A nivel de programa de prerequisitos, sí, a nivel de justamente lo que son las buenas prácticas de manufactura, porque de acá, esto que estamos viendo acá, justamente son lo que está definido como parte de lo que está en la ISO 22000. La ISO 22000 ISO 22000 es Sistema de Gestión y Cuidado para todo lo que es la cadena alimentaria, etcétera. Todos estos programas prerequisitos se puede aplicar a todo nivel de la cadena alimentaria. Y más o menos así se han definido, así se podrían haber clasificado. Es una forma que podemos encontrar en la norma, donde justamente vemos el tema de condiciones, cierta información o actividades, actividades básicamente, ciertas condiciones también, y nos dirán los equipos, actividades relacionadas con las condiciones. Yo no puedo aplicar una buena limpieza y desinfección si es que las condiciones de mi establecimiento, de mi local, no son adecuadas. Porque si es que no tengo, por ejemplo, si es que tengo paredes rugosas, por dar un ejemplo, o paredes con ladrillos cara a vista, la limpieza y desinfección de esas superficies no va a ser ideal porque voy a tener mucha acumulación de polvo. O si tengo pisos que están en mal estado de mantenimiento, la actividad de limpieza y desinfección no va a ser efectiva porque no se va a poder limpiar adecuadamente esos pisos deteriorados, habilitados, con roturas, ¿sí? Hay condiciones y hay prácticas que justamente se tienen que aplicar o actividades que se tienen que aplicar para cumplir efectivamente y controlar a este nivel de programas por requisitos una gran cantidad de peligros que puedan afectar la comunidad. Entonces, una vez implementado y desarrollado los programas por requisitos, podemos empezar a hablar, como habíamos comentado, del hazard. Y ya del hazard, los que han alguna vez escuchado, justamente sabrán que tiene su origen hace bastante tiempo atrás. No es una metodología que partió de la nada. A lo mejor también algunos han escuchado antes del ANFE o del FEMA, de análisis de modos, fallos y efectos, ¿sí? Es una metodología también de ingeniería que se utilizaba ya desde mucho antes en la industria de armas, en la industria de fabricación de vehículos, sí, vehículos, autos, armas y autos, donde también, pensemos, hay un riesgo alto de que si es que esos procesos no han sido adecuados, las consecuencias, un auto mal fabricado o un arma mal diseñada y mal fabricada, podrían tener consecuencias obvias, graves para los usuarios. Esa metodología que se aplicaba, donde obviamente se determinaba, oye, ¿qué puede salir mal en un proceso? ¿Cuáles son las consecuencias de que eso puede salir mal? ¿Y cuáles son las acciones o medidas de control que se puedan aplicar para que eso que podría salir mal no se presente? Es la esencia, resumida así groseramente, de lo que es el análisis de modo, fallos y efectos. Y es la esencia que consideraron en los años 60 en plena carrera aeroespacial, ¿sí? La compañía Pittsburgh, gerenciada, manejada, dirigida por el profesor Howard Bauman, ¿sí? A pedido y solicitud de la NASA, que utilizó esa metodología para diseñar la metodología del hazard. ¿Justamente para qué? Alineada al logro o al asegurar la inocuidad de los alimentos. Oye, esos alimentos que iban a ser consumidos por los astronautas que iban a ser lanzados fuera de la órbita terrestre, tenían que ser inocuos, porque si no, podían causarle algún afecto a la salud de esos astronautas, que podría ocasionar que la misión aborte. Sí, no porque fallas en los motores o falla en el sistema de propulsión, etcétera, sino porque los astronautas podrían estar con una enfermedad transmitida por los alimentos, con diarrea, con náuseas, con vómitos. Se aborta la misión, hay que regresar todos a Tierra. Oye, no, esto no puede suceder. Entonces, oye, esa consecuencia no quiero que suceda.
¿Qué podría generar que justamente un producto pierda esa característica de inocuidad? Se empezaron a identificar posibles situaciones. Entonces se diseñó justamente esa metodología del hazard basado en el ANFE para poder asegurar la inocuidad de los alimentos. Primero pensando en ese momento en la inocuidad de los alimentos que iban a ser consumidos por los astronautas. En ese sentido, o sea, fue tan efectiva justamente y tan eficaz la metodología en sí del hazard en elaboración de alimentos que poco a poco fue siendo adoptada y adaptada por, por diferentes países, diferentes tipos de organizaciones, justamente para diferentes tipos de alimentos. En el año 95-96 empezó la FDA a requerimiento justamente de la NACMSF, ¿sí? A ser empleada en en la fabricación de carne. Primero fue en la industria de mariscos y crustáceos, una situación, un tipo de peligro de alimento de bastante riesgo, que habían presentado bastante peligros o bastante consecuencias a la salud de las personas. El Departamento de Agricultura, ahí nada más, también de Estados Unidos, el USDA, lo aplicó o lo requirió en el año 96 para lo que era la fabricación y producción de carnes y aves donde también ciertos peligros latentes, el Campylobacter, la salmonella estaban latentes, habían causado consecuencias, un impacto a la salud de muchas personas. Ah, no, esto de acá también, estos procesadores o productos van a tener que implementar el hazard. Y después también el tema para los productos de los jugos de baja acidez también, por las características propias del producto y las consecuencias que habían tenido, también exigieron el tema del hazard, ¿no? Y se fue adoptando después por el COES alimentario, también como una parte de la metodología y en la versión vigente del COES que cambió hace un par de años, también ya no solamente forma la metodología del hazard como un anexo o como un anexo o como un apéndice de los principios generales de higiene, como estaba hasta la versión anterior, sino que la metodología del HACCP ya forma parte de una unidad, junto con las buenas prácticas de higiene. Después está el análisis de peligros, ¿sí? Situación que más o menos proyectamos en algún momento va a generar que ya no solo en nuestro país es obligatorio, como yo os he hablado del HACCP de hace un buen tiempo atrás, sino también en otros lugares, también el HACCP adaptándose, alineándose a la normativa justamente del Código Alimentario, también sea una exigencia, ¿no? Bueno, pues otra cosa. Entonces, el hazard es una metodología que ha demostrado a lo largo del tiempo su eficacia, su efectividad. Esa metodología prácticamente no ha cambiado desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo. Son los siete principios con los cinco pasos preliminares previos que se puede aplicar a cualquier tipo de organización de fabricación de alimentos. Desde el punto de vista legal acá en nuestro país, de fabricación de alimentos, pero que hemos visto que se puede aplicar en realidad a lo largo de toda la cadena alimentaria. Porque si un productor agrícola tiene sus buenas prácticas agrícolas, también podría tener o diseñar su hazard, un análisis de peligros para el proceso que está realizando. Y por lo tanto también podría tener, si lo desea, un sistema de gestión como que existe justamente para esa actividad agrícola que él está desarrollando. Igual como puede ser un ganadero que puede tener sus buenas prácticas ganaderas, desarrollar su hazard para el proceso mismo de crianza de animales, desde que se hace la fertilización a lo mejor del animal hasta que llega y se traslada al camal, no sé, depende del alcance que quieran definirlo, ¿sí? Ahí, en esas etapas, en esos procesos que están en esas operaciones, ahí puede aplicar una serie de controles basada en la metodología del hazard. En la manufactura, ni qué decir, en lo que está más desarrollado, más conocido, y en todos los procesos posteriores, ¿no? Entonces, esta metodología está diseñada, casi no ha sufrido cambios en mucho tiempo. Hay un esquema, GFSI, la ISO 22000, que se ha aplicado ciertos cambios. Bueno, eso ya es un poco más largo y extenso de poder conversarlo, pero en todos se aplican de la misma manera los cinco pasos preliminares donde generamos o recopilamos una serie de información que vamos a aplicar posteriormente en el principio uno, que es la esencia de la casa, ¿no? Que es la enumeración o identificación de los peligros que se puedan presentar en cada fase, ¿sí? Y ya, bueno, ya después la aplicación de los otros seis principios que tendría que considerarse. Es
hay bastante extenso, se un curso como de 20 horas justamente para hablar del HACCP nada más, con taller, etcétera. Es importante que lo conozcan, el Código Alimentario que está abierta, esa normativa, que yo se los alcancé en la anterior oportunidad a los organizadores, ojalá lo tengan disponible y puedan compartirle también justamente esa información del Código Alimentario, que es la misma información de la metodología del HACCP que está en la 449, que es la norma sanitaria que establece el HACCP en nuestro país, la 449 del 2006. Y bueno, y hay otras normas que, esquema GFCI, que bueno, es un poco más complejo, ¿no? Vayamos un poco más allá. Habíamos entonces hablado de los programas prerequisitos como elemento importante dentro de un sistema de gestión. Habíamos hablado del hazard como un requisito ya de todos estos esquemas que estamos viendo y algunos aspectos de gestión. Y les había mencionado que íbamos a hablar del GFCI, que es justamente el Global Food Safety Initiative o Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria. ¿Qué cosa es esto? Es básicamente un organismo privado, reconocido. Sí, es una organización privada que ha sido reconocida a nivel mundial por los agentes que participan o están involucrados en ella. ¿Qué cosa ha hecho este organismo, el GFCI, por sus siglas en inglés? Ha homologado e identificado aquellos esquemas de inocuidad alimentaria que justamente por su estructura, por su diseño, por sus características, permitirían efectivamente implementar procesos o sistemas que asegurarían el tema de inocuidad de los alimentos. Es básicamente, ha homologado, ha dicho, ah, no, tú sí, tú no. Y esta ha sido tan estricto que, por ejemplo, la ISO 22000 en su momento, en el año 2005, cuando ya el jefe CI ya estaba funcionando, ya estaba operando, si se quiere decir, perdón, y había ya homologado varios esquemas a nivel de lo que es elaboración de alimentos, como el BRC, el SQF, el IFS, uno de lo que vamos viendo ahí. Y cuando la hizo 22.000 en su primera versión del año 2005, dijo, yo también quiero que me reconozcas, que me homologues, que me des ese pase, si se quiere, ¿no? Formar parte de este club así tan exclusivo de organismos, de esquemas reconocidos por ti, por el GFCI. Eh, Cuando se presentó y cuando dijo también quiero que me reconozca, no lo hizo. La hizo 22.000 cuando ya en ese momento, como mencionaba, ya habían como cuatro versiones de la ISO 9000. La ISO 9000 ya era un sistema ya bien reconocido. La ISO 9000 del año 2000 ya era un esquema ya muy parecido a lo que hasta hace poco está vigente. Las versiones anteriores son un poco más entreveradas, pero ya para ese momento la ISO 22000 funcionaba así y cuando quiso presentarse para el GFCI le dijeron que no. Básicamente no, ¿por qué? Porque por un problema propio de las ISOs, ¿no? Las ISOs quieren ser bastante holísticas, abarcar bastante. Y la ISO 22000, su alcance era bastante amplio. Era un sistema de gestión que podía aplicarse a todo nivel de la cadena alimentaria. El mismo esquema como tal. A diferencia del BRC, por ejemplo, que estaba más abocado a lo que era manufactura, o el IFS, o el SQF, que también estaba más abocado a lo que era manufactura. Lo que tenía el AE 22000 es que justamente la amplitud de su alcance no permitía que los programas prerequisitos sean precisos, porque obviamente no es lo mismo de hablar por ejemplo, de la calidad del agua a nivel de un procesador de alimentos que la calidad del agua que pueda requerirse para riego o para consumo de animales y las medidas de control que se puede aplicar para uno y otro nivel. O sea, porque eso lo dejó más o menos no muy bien diseñado el ISO 21000 en ese momento. Y cuando le dijeron, oye, no, de la forma en la que has establecido tu programa por requisito no me convence, o sea, no me garantiza, por lo tanto, no te homologo como un esquema GFCI. Y el GFCI tuvo que generar, la 22000, perdón, tuvo que generar ciertos cambios, la ISO 22000 que generó en este esquema.
este esquema de acá, el Food Safety System Certification 22000, que es la ISO 22000, acompañado de programas prerequisitos o ciertas normativas directrices donde están definidos programas prerequisitos específicos para diferentes niveles de cadena alimentaria, ¿no? Es un poco más complejo también, pero más o menos ahí espero que ese resumen pueda más o menos darle un alcance de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno. Hay diferentes esquemas a diferente nivel que puede aplicarse a lo que es producción primaria, a que puede a producción primaria, a nivel de agricultura, diferentes módulos, o a nivel de acuicultura también, o a otros más estándares, o a nivel de procesamiento, o incluso, por ejemplo, el BRC Global Standard actualmente para lo que es alimentos está en la versión 9. Imagínense cómo ha ido mejorando siempre. Y cuando ven la versión 9 actual vigente respecto a las primeras versiones, hay cambios significativos. Hay diferentes formas de plantear los requisitos, los requerimientos, etcétera, ¿no? Y hay diferentes cosas que no se habían considerado antes y que se consideran actualmente. Pero bueno. Estos esquemas tienen diferente origen. Estos de acá son, como les mencionaba, están más enfocados a lo que era producción de alimentos. Hay un BRC Packaging, por ejemplo, también, que está más abocado para lo que es fabricación de empaques, que el hecho que es tan específico. El IF tienen diferente origen. El IFS se originó justamente por los fabricantes, no, los marcados mayoristas de lo que es Francia y Alemania que se organizaron y establecieron justamente ciertos estándares, ¿no? Que para los que quieran vender o comercializar sus productos en sus locales, al igual que el BRC, aplicado para el Reino Unido, era lo que se conocía como el British Retail Consortium, ¿no? Fue un gremio que se formó, una organización que se conformó de los principales retailers, mayoristas, tiendas de conveniencia, justamente en Reino Unido, ¿no? Pero ya estamos hablando del año 92, por ejemplo, fue que se formó el BRC, y actualmente por el alcance que ha tenido, el reconocimiento que ha tenido el BRC, ya ni siquiera el BRC significa British Retail Consortium, ¿no? Ya tiene otro significado como tal. Y, sí, y como parte para Food Safety, justamente tiene un alcance definido, ¿no? Y tiene una norma que está, como le mencionaba en la versión 9, que establece los requisitos a nivel de programas prerequisitos, a nivel de análisis de peligro basados en hazard y a nivel de sistemas de gestión, ¿no? Que política, procesos, objetivos, indicadores, el sistema documentario, comunicación, etcétera, ¿no? El SQF, que es un poco más, surgió también de manera similar para el mercado de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, como que hemos visto, como el SQF, el BRC, el FS22, el IFS, el Global GAD, incluso el Global GAD es un poco más holístico, porque tiene la parte ambiental, responsabilidad social también involucrada. Basemos en lo que está más relacionado con lo que es manufactura. Normalmente podrían identificarse estos aspectos a nivel de lo que es gestión, ¿sí? Habíamos hablado de una política de objetivo, una política que establece el compromiso de la organización respecto al tema específico. En este caso, un tema de inocuidad alimentaria, ¿sí? Donde se denota ahí el compromiso de la alta dirección con respecto a ese objetivo específico. Hay objetivos generales que se van a venir de esa política, ¿no? Y de esos objetivos generales hay una serie de indicadores que me van a permitir hacer el seguimiento. Como parte de un sistema de gestión de inocuidad, tengo que tener un tema de información documentada. Oye, el tema de toda una pirámide documentaria que también puede existir, ¿no? Los registros, los programas, los instructivos, los procedimientos, los planes, por ejemplo, forman parte de ese tema. Hay una jerarquía documentaria, ¿no? Entre el procedimiento que me va a describir una operación específica, o el instructivo, perdón, que me va a describir una operación específica, como a la política general que va a representar el compromiso de la organización, ¿no? O el registro que me va a permitir evidenciar los controles que estoy realizando, o los indicadores de los procesos, de como el desenvolvimiento de diferentes procesos, ¿no? Hay una jerarquía documentaria que es importante se desarrolle, se mantenga, se diseñe de la forma más adecuada. Pero finalmente siempre, todos estos sistemas son sistemas dinámicos que tienen que ir mejorándose, revisándose, actualizándose. Finalmente
Lo que hemos diseñado ahora no necesariamente va a ser lo que se va a mantener durante todo el tiempo, porque estos sistemas necesitan que se vayan revisando de manera continua, ¿no? Mejorando de manera continua. Así que podemos identificar también como parte de la comunicación que no veo como visto por acá, o como parte de la mejora continua, y interacción y comunicación, que se identifique que efectivamente hay documentos o hay, por ejemplo, un registro que no es del más adecuado, que no tiene el mejor diseño, que le falta información o que le sobra información, se puede ir mejorando, ¿no? Como parte de ese tema. Las revisiones por la dirección como parte de las como actividades de verificación. Otra actividad de verificación, es decir, de confirmación, constatación de que mi sistema está funcionando, son las auditorías internas. Forman parte de la parte de gestión, ¿no? Las auditorías internas como una herramienta que me va a permitir constatar, confirmar, asegurarnos de que estamos realizando las cosas de la manera que habían sido planificadas anteriormente, ¿no? El tener definido las responsabilidades de autoridades, un manual de organización y funciones, un organigrama dentro de la organización, donde sepa exactamente quién le responde a quién es el responsable de tal cosa, quién se encarga o cuál es su función de tal determinado cargo. Ejemplo, es muy importante la gestión de compras y cómo interactúan esto con el área de calidad, por ejemplo, calidad, como habíamos visto, esos procesos, ¿no? Calidad, producción necesita materiales. Calidad establece, junto con producción, los requerimientos o especificaciones de esos materiales. Ellos se lo trasladan a compras para que justamente, es un ejemplo, ¿no? Porque puede variar eso dependiendo del tamaño de organización, y se lo trasladan a compras para que busque proveedores que abastezcan de estos materiales que cumplan justamente con las especificaciones que han trabajado producción y calidad. ¿Sí? Y compra justamente se encarga en función a una evaluación de proveedores que podría haber realizado como parte de la gestión de compras, justamente de buscar proveedores que me puedan entregar de manera confiable, segura, permanente, de materiales que justamente abastezcan a esos otros procesos que he evaluado. La parte en trazabilidad para poder asegurar el producto, para poder tener la garantía, el seguimiento de un producto, de mi producto terminado o de las materias primas a lo largo de todo el nivel de la cadena alimentaria, ¿no? Y acciones correctivas cuando hay desviaciones en mis procesos, porque a veces los procesos no necesariamente se van a realizar de la manera en que los he planificado. Tengo que tener métodos de seguimiento, de monitoreo, para justamente, como parte de lo que es aseguramiento de calidad, ¿recuerdan? Sí, calidad, control, aseguramiento de calidad, ¿sí? Para poder asegurarme de que mis sistemas están andando conforme se había planificado. Cuando se encuentran desviaciones, es que tengo que hacer los ajustes, aplicar correcciones y acciones correctivas justamente para evitar consecuencias como, estamos hablando de un sistema de gestión de inocuidad, que el producto no vaya a ser inocuo o pierda su inocuidad en algún momento determinado. Y situaciones como esta podría generar reclamos. Dentro de un sistema de gestión se espera que esos reclamos se sepan gestionar. Oye, ¿quién va a recibir los reclamos? ¿Qué va a hacer esa persona o ese cargo que recibe ese reclamo? ¿A quién se lo deriva? Y ese que lo recibe, cómo lo procesa, cómo lo gestiona, cómo lo trabaja, identifica cuáles son las causas, utiliza tal vez ciertas herramientas para determinar las causas que han generado esos reclamos, esas desviaciones que han generado reclamos. Oye, eso podría devenir en que tenga que retirar el producto del mercado, porque en ciertas situaciones se podría presentar. Y estos sistemas de gestión me permiten estar preparado para ello. También que cuando hay desviaciones en mi proceso, ¿sí? Tenga la capacidad y esté entrenado mi equipo porque ha realizado simulacros, entrenamientos para que si es que yo tengo la necesidad de retirar un producto del mercado, hay cantidad de casos y las empresas más grandes, sí, con los sistemas más complejos elaborados, han tenido que retirar el producto del mercado porque han identificado de que el producto como tal podría poner en riesgo, que ya está en distribuyéndose, comercializándose, podría poner en riesgo la salud, la integridad de las personas si lo consumen. Inmediatamente tienen que implementar todos sus sistemas y toda su logística para que justamente ese producto se inmovilice, se retire, se recupere y no ponga en riesgo la salud de la persona. Eso ya también
forma parte de un sistema de gestión de inocuidad. O sea, para eso tienen que estar preparados también, para eso tienen que estar entrenados las personas que forman parte de ello. Tal vez nadie desea que eso suceda, en el mejor de los casos nunca sucede, pero obviamente, al igual que un bombero que tiene que estar entrenado para poder justamente actuar ante una situación de emergencia dentro de un sistema de gestión de inocuidad, las personas también tienen que estar preparados, los cargos tienen que estar preparados para saber cómo actuar en un momento determinado. Y ahí el tema de comunicación es importante, como lo mencionaba, porque si es que me demoro mucho en recuperar un producto, en detenerlo, en tomar la decisión de si lo detengo, lo inmovilizo o no, hay mayor posibilidad de que las personas puedan ingerir ese producto, consumir ese producto y puedan, obviamente, afectar su salud, su integridad. Estos sistemas de gestión, y ya casi para terminar, ya no sé, para que no se cansen tanto, están relacionados también con otros aspectos. Lo que hemos estado viendo hasta el momento está alineado con lo que se conoce como food safety, ¿sí? Inocuidad alimentaria, que tiene como finalidad prevenir, eliminar, reducir la posibilidad de que peligros ocasionados o generados por negligencia, falta de control, falta de información, puedan afectar la integridad de la salud de las personas. ¿Sí? Oye, ¿por qué? Porque, eh, ¿qué se previene a nivel de food safety? Por ejemplo, el que por un tema de que un mal lavado de manos, vamos a un tema básico, un mal lavado de manos pueda contaminar el producto, o que no se haya aplicado el tratamiento térmico como habíamos visto, las 5 claves inocuidad, ¿no? O que no se haya mantenido el producto a la temperatura adecuada y ha habido un crecimiento microbiológico y ha contaminado el producto. Eso está ocasionado porque justamente descuido, negligencia, falta de control, falta de previsión al respecto. Podría contaminarse el producto y lo que está a nivel del food safety, programas requisitos, el hazard como tal previene o reduce la posibilidad de que se presenten esas situaciones. Pero también dentro de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, y todo esto también el PRC, el SQF, la FS 22000, la IFS lo consideran, está también el Food Defense. Que lo que me va a tratar de evitar y reducir es la posibilidad de un tema de contaminación intencional. Podría darse, ¿sí? Por un tema ideológico, por un tema de desencanto, desavenencias personales o un tema, como digo, un poco más elaborado, podría darse de que personal ajeno o personal interno de la organización, porque, oye, me llamaron la atención o porque me van a despedir o porque el supervisor me cae mal. O como le dije, un tema más grande incluso, porque esto surgió a raíz de justamente el tema del bioterrorismo a nivel de que la posibilidad de que a nivel de los procesadores de alimentos, fabricación de alimentos, sobre todo, se había encontrado que era factible que por ese medio se podría afectar la salud de las personas a nivel, por un tema de bioterrorismo, se establecieron medidas como el tema de Food Defense para evitar o reducir la posibilidad de un tema de contaminación intencional. Ahí, por ejemplo, podemos estar hablando, un ejemplo así sencillo, el tema del agua. Oye, ¿qué pasa si una persona, así con fines así ya intencionales, dañinos, por problemas, lo que sea, quiere contaminar la fuente de agua, mi pozo de agua, mi tanque de agua, agregándole algún producto químico, agregándole algún algo físico, algún tema microbiológico ahí? Me podría contaminar todo el producto, todo mi lote y afectar la salud de las personas que van a consumir el producto elaborado con esa fuente de agua, con esa agua. Oye, tenemos que aplicar ciertas medidas para justamente reducir la posibilidad de que se presenten esas amenazas. Personal no va a tener acceso o reducir la posibilidad de acceso a la cisterna de agua del personal, cisterna cerrada, por ejemplo, ¿no? Poner cámaras, por ejemplo, que me puedan visualizar ahí. Tener personal, hacer una evaluación por antecedentes penales, policiales, por ejemplo, judiciales del personal que va a trabajar en el planta, para justamente poder prevenir o reducir esa posibilidad. Tener controlado el acceso a eso, ¿no? Toda una evaluación de posibles amenazas que podrían justamente presentarse esta situación. Y hay otra fuente de contaminación que también se maneja dentro de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, todos los sistemas también lo consideran, que es el fraude alimentario, ¿sí? Donde ya
la causa, la razón para justamente generar un tema de contaminación no es un tema ideológico, no es un tema de descuido o negligencia, sino es un tema económico. Cuando hablamos de fraude alimentario, estamos hablando de que justamente con la finalidad de aumentar ganancias o reducir pérdidas, algunas organizaciones son capaces justamente de adulterar, sustituir, modificar ciertos alimentos para justamente a raíz de esa modificación, sustitución, etcétera, o dilución, que también son formas de esa, se puede lograr una disminución de las pérdidas o aumento de las utilidades. El decir, por ejemplo, el que yo te venda que un café de mala calidad que ha sido sometido a un tostado intenso o que pueda meter lo pueda torrar, por ejemplo, agregando el azúcar, miel de azúcar, por ejemplo, en el proceso de tostado, para querer vendértelo como un producto de mejor calidad, sin tener en cuenta de que ese tostado al que va a ser sometido a altas temperaturas podría estar ocasionando una producción de ocratoxinas, por ejemplo, que podría afectar la salud de las personas que están consumiendo ese producto. O casos más reales que en realidad se han sucedido. Por ejemplo, en China, hace años atrás, había un productor de golosinas o alimento para niños que intencionalmente, con la finalidad de obtener ganancias o ganancia básicamente, sustituyó la leche en polvo que se utilizaba para esas golosinas, esos dulces, por, era melanina, ¿sí? Un producto químico utilizado en la industria textil sobre todo. Eso ocasionó un tema de intoxicación en los niños que consumieron ese producto, la población vulnerable que sería ese producto más sensible ante esa situación, que ocasionó la muerte justamente de esas criaturas a causa justamente de una mala gestión, de una mala gerencia que no tenía claro ese concepto de lo que podía causar. Prevaleció para ellos justamente la obtención de un beneficio económico sobre el cuidado, la salud de las personas que iban a consumir los alimentos que ellos estaban fabricando, ¿no? Esos son otros aspectos que también forman parte de un sistema de gestión de inocuidad eh, que tiene que basarse sobre todo en un concepto muy importante que ya estos esquemas GFCI lo tienen en cuenta desde hace bastante tiempo y para finalizar ahora sí, y que el, el Códice Alimentario, los PGH, el Principio General de Higiene del Códice Alimentario en la versión vigente también lo toma en cuenta, es que es el de cultura y inocuidad. ¿Sí? Más que pensar en tener personal capacitado, en tener un personal entrenado, que sí es necesario, obviamente sí, es tener personal sensibilizado, que esté alineado a sus valores, que realice con los valores de la organización, que realice las actividades no porque se les dice que tengan que hacerlas, no porque estén obligadas a hacerlos, no porque lo están vigilando, sino porque hayan tomado conciencia de la importancia de esas acciones, que se lave las manos de manera correcta, ¿sí? No solamente mientras está en planta, no solamente cuando lo están chequeando antes de ingresar a producción, sí, sino que también sepa, por dar un ejemplo nada más, ¿no? Sepa que esa medida de control tan básica, tan elemental, justamente va a permitir eliminar microorganismos, que ese producto que va a manipular luego con esas manos sanitizadas va a ser un producto que no está bajo condición de riesgo, que no va a tener involucrado un peligro por manipular ese producto para la salud, para la fabricación de esos alimentos y que esas buenas prácticas que está aplicando no solamente se aplique a nivel de procesamiento en la planta donde trabaja, sino también la pueda trasladar a casa, ¿no? Que se apliquen esa buena medida de control en la elaboración de cemento, prevención de contaminación cruzada, almacenamiento, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que considerar, sobre lo cual es justamente esos esquemas estamos más trabajando, el tema de cultura de inocuidad, no solamente a nivel del procesador, sino también a nivel de la cabeza, porque a nivel del fraude alimentario quien determina justamente esas malas decisiones no es el operario, es solamente las cabezas que el concepto, la importancia, la idea del tema de inocuidad lo dejan de lado por otros elementos que han considerado de mayor importancia. Bueno, hemos tratado justamente de consolidar de manera más amplia todo el tema del sistema de gestión de inocuidad y todos los alcances como vimos el tema de la evolución y el contenido, la estructura principal de ellos, ¿no? Espero que más o menos les haya
satisfechos sus necesidades, sus requerimientos, sus expectativas, que estas 2 horas hayan sido un curso de calidad para ustedes. Hay niveles también que puedan aplicarse. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Me dice por acá Raúl, señor Badea, asistí al curso de PM, los materiales adicionales prometidos en dicho curso, al parecer aún no llegó. Ajá. Gracias Raúl por la opinión, pero no sé, ahí tendríamos que conversar un poco con los organizadores porque sí la información recuerdo que sí se las había pasado. Son varias carpetas que yo tengo, por ejemplo, estas mismas carpetas que yo quiero compartir, por ejemplo, acá para que lo puedan ver. Imagino que sí se puede ver si lo traslado por acá. Por ejemplo, las normas que manejo, por ejemplo, acá, las normas nacionales que yo les pasé en su momento, creo que fueron esta de higiene e inocuidad. Todas estas normativas, no sé si están visualizándolas ahora, sí, que aplicaban a higiene e inocuidad de normas vigentes que se puedan aplicar, se las pasé en su momento a los organizadores, o de producción primaria también, hay unas cuantas también que puedan ser aplicadas, o de, también les pasé los de saneamiento también, que hay normas importantes, saneamiento que tenemos que conocer para el tema de control de plaga, para el organismos registrados, etcétera, ¿no? Así que sí, ahí tendríamos que conocer para que justamente puedan trasladar esta información que siempre es necesaria, que siempre es necesaria. Esta es información pública abierta, a diferencia de otros de otro tipo de información que sí no puedo compartir, que son, por ejemplo, documentos de normas internacionales de la FC 21000, del BRC, de la ISO, el SQF, que en algunos casos también están disponibles, sí, pero en otros casos sí ya se requiere ya, autorizaciones, adquisiciones, básicamente, ¿no? Y no se puede compartir abiertamente, ¿no? Pero las normas legales, en realidad, esas, si es que quisieran encontrarlas, han sido publicadas, están en la web, pues se puede googlear, pero es más fácil, obviamente, sí se podrían alcanzar si es que lo compartimos, ¿no? Igual que este material, esta pequeña diapositiva, también se lo compartí para que lo puedan transmitir. No sé si es que se podría encontrar solución a ese tema de la normativa si es que están interesados, ¿no? No sé, bueno, por mi parte, como le mencionaba, ha sido todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Creo que no hay. En este caso, Suri, tú me Sí, dirás. sí, doctor, no, no encuentro más preguntas en el chat. Con ello estaremos culminando esta sesión, estimado ingeniero. Gracias por compartir sus conocimientos. Como usted ha referido, esperamos que haya sido de provecho para todos nuestros participantes esta sesión. Con ello, quedamos todavía, doctor, contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, ingeniero. Gracias a usted, más bien, por la invitación y por permitirme compartir con todos acá. Un gusto, nos vemos. Cuídense.